Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al American Life. Hoy vamos a hablar de los pasaportes de vacunación, de las vacunas, de las medidas que todavía se viven en un alto grado en Latinoamérica, con cuarentenas estrictas, con policía preguntándole a la gente para dónde va. Y no solo en América Latina, en lugares de Europa, por ejemplo, en diferentes países, se ve a la policía persiguiendo a la gente para ver si se vacunó o no se vacunó. Hoy vamos a conversar sobre todo esto, pero antes yo quiero hacer una aclaración para que nos entendamos desde el principio. A ver, estar en contra de los pasaportes de vacunas, estar en contra de que la policía persiga a los no vacunados como si fueran delincuentes, no es lo mismo que estar en contra de las vacunas. Es decir, alguien se puede haber vacunado, alguien puede creer que las vacunas sí funcionan y al mismo tiempo estar en contra de que el gobierno sea el que tome la decisión de que la gente se vacune o no se vacune, de que el gobierno excluya a la gente de ir a restaurantes, de ir a cines, de ir a teatros, de tener un trabajo por no estar vacunado. Entonces, aclaremos que son cosas diferentes para que no empiecen a decir, es que aquella persona no quiere que el gobierno imponga las vacunas, por lo tanto no cree en las vacunas. No, son cosas completamente diferentes. Como ustedes saben, acá en Estados Unidos, pues cada estado tiene la libertad, una libertad muy grande, de hacer lo que considere necesario con este tipo de medidas. Y Nueva York, que es como la prueba que utilizan los progres, la ciudad, el estado que utilizan los progres para hacer sus pruebas, pues ya en Nueva York, acá en Estados Unidos, la gente para ir a un restaurante debe mostrar su pasaporte de vacunas. Otros estados, mientras tanto, como Florida, la gente hace prácticamente lo que quiera, como si el COVID no existiera. Entonces, Estados Unidos es un país muy bonito porque nos permite comparar lo que puede pasar con una y con otra política, ¿no? Vamos a conversar sobre todo eso y también un poco vamos a hablar de lo que ocurre en Latinoamérica. Hoy tengo a 3 invitados. Tengo a Esteban Hernández, él es conductor de Contrapoder 3.0. Esteban, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vanessa, un placer estar acá. Estamos también con Luis Cornelio, que es editor en el American en inglés, también es director de comunicación de la Alianza de Votantes Americanos y ex-staffer de la campaña de Trump. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, y tenemos también a María Herrera, María que es abogada de inmigración y que siempre nos acompaña en estos espacios. María, buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas noches, Vanessa, buenas noches a los otros invitados. Bueno, empecemos hablando, yo quiero empezar hablando de lo que está ocurriendo en Nueva York. Luis, por ejemplo, acaba de llegar de Nueva York, estuvo un rato allí, entonces, Luis, empecemos contándole a la gente qué está pasando en Nueva York, cómo se vive eso y bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, perfecto. Lo que pasó en Nueva York es que vemos que el alcalde de la ciudad de Nueva York fue el primer alcalde, el primer político en poner una orden en la ciudad entera, requiriendo a los negocios, restaurantes, cines, gimnasios y otros lugares sociales que requieran prueba de la vacuna antes de entrar a los locales públicos en sí. Ahora requieren una prueba de la vacuna antes de recibir servicios como comer en restaurantes, como te dije, en gimnasios y en otras áreas públicas. Y es la primera ciudad en Estados Unidos en hacer eso. Y se predice que vienen más ciudades que van a seguir en la prueba de Nueva York, pero Nueva York es el número 1 en requerir en la prueba de vacuna. Sí. ¿Tú cómo ves la reacción de la gente, Luis? O sea, ¿qué es lo que sientes o qué fue lo que sentiste de ese tipo de cosas, de que uno tenga que ir a un restaurante y tenga que llevar a su prueba de vacunación y que te lo pidan para poder entrar a comer, ¿no? Bueno, Vanessa, como tú sabes que los negocios en Nueva York fueron bien afectados por la pandemia y por los mandatos del gobierno de que cerraran. Entonces ahora de repente apenas fue que tienen la libertad de abrir 100% y proveer servicios a la comunidad. En mi experiencia en Nueva York ha sido que los restaurantes y los negocios no quieren pedir prueba de vacuna. ¿Por qué? Porque pone a la seguridad en una situación demasiado incómoda, en el cual ¿sabes? No todos los lugares tienen una persona fuerte que está
dando servicio de seguridad. Entonces, de repente, muchos negocios han dicho que están poniendo a las chicas que trabajan de hostess, a los servidores en una área muy incómoda, en el cual tienen que decirle no a servicio a gente que tal vez posiblemente tengan reacciones negativas, que tal vez quieran pelear o va un alboroto. Y de repente los negociantes no quieren pedir prueba de vacuna, simplemente porque los ponen en una situación muy incómoda. Yo en Nueva York traté de ir a un restaurante y me pidieron la prueba de la vacuna. Desafortunadamente yo apenas fue que recibí la vacuna del COVID, por la presión social y del gobierno a recibir la vacuna. No soy anti-vaxxer, pero simplemente no sentía cómodo todavía para recibir la vacuna. Pero ciertas cosas como vemos restaurantes que deciden no proveer servicio a la comunidad por falta de la vacuna, sí fuerza a la comunidad a recibir la vacuna, y eso fue lo que pasó conmigo. Claro, es que imagínense, o sea, imagínense esa gente en Latinoamérica que pide medidas aún más extremas. Imagínense que se le acaba la vida por completo, la vida social a una persona que no se quiera vacunar, porque entonces no vas a poder ir a restaurantes, a teatros, a cine, y esto no solo estamos hablando de gente que, digamos, no quiere porque no le gusta la vacuna, también hay gente que tiene enfermedades y que es más peligroso para esas personas vacunarse que no tener la vacuna, porque el riesgo de morir por COVID para ellos es muy bajo, pero por alguna otra enfermedad no se pueden vacunar y le estamos acabando por completo con la vida social, además de la estigmatización, ¿no? Bueno, en contraparte a lo que está pasando en Nueva York, tenemos lo que pasa en Florida, que mucha gente todavía tiene mala información de lo que ha pasado en Florida y tú todavía ves gente que te dice, tú lo que quieres es que el mundo sea como en Florida, donde se moría todo el mundo y donde más o menos había, yo no sé, hay gente que cree que Florida era como The Walking Dead o alguna cosa así. Esteban, tú estás en Florida, cuéntanos un poco la experiencia, digamos, para ver esa otra parte diferente a lo que está pasando en Nueva York. Sí, bueno, Vanessa, primero hay que aclarar algo. La libertad mía no termina cuando empiezan los miedos del otro, ¿no? El asunto del COVID es un asunto sanitario, no es un asunto de seguridad nacional como lo han querido ver algunos, es un asunto de salud, es un asunto sanitario. Yo no soy negacionista, claro eso, de hecho yo tengo mis 2 dosis de vacuna, yo me vacuné Pfizer hace ya bastante rato, mis 2 dosis, y bueno, es importante que cada quien se cuide de acuerdo a las condiciones que cada uno quien tenga, y bueno, cada uno tiene que tomar las medidas necesarias para prevenir en caso de que uno sea realmente parte de esa población vulnerable. Con el caso de Nueva York se puede contrastar muchísimo, porque acá no hubo cuarentenas estrictas, acá no hubo, digamos, un cierre de la economía total. De hecho, se mantuvo, no te voy a decir que al 100%, pero sí se mantuvo en su gran mayoría abierto. Y vemos que a pesar de tener más contagiados, justamente porque no hubo esos cierres, tenemos menos muertos que Nueva York. Algo que es bastante llamativo. Tenemos, creo que alrededor del triple de contagiados y Nueva York tiene casi el doble de muertos. Que yo pienso que al final lo que hay que evitar en este tipo de situaciones es justamente las muertes. Hablar de gente, por ejemplo, que está asintomática, gente que no... el peligro que ellos representan realmente es justamente para esa población que puede ser vulnerable o que puede terminar si no muerte, incluso en cuidados intensivos. Entonces, esa gente acá se cuidó, a diferencia de Nueva York, que el gobernador, además del escándalo que tiene ahorita, que lo hizo renunciar, también tiene sobre su espalda 13,000 muertes de ancianos que murieron justamente por la negligencia del gobierno local. Entonces la gente que habla mucho, y te lo digo, incluso yo viviendo acá, la familia que yo tengo en Venezuela preocupada, porque los medios, todo lo que mostraban era que, bueno, Estados Unidos es el epicentro y el epicentro de Estados Unidos es Florida. Entonces no, en Florida todo el mundo se estaba muriendo, en Florida la gente de Venezuela que no tiene ni siquiera agua limpia, que una de las cosas que te dicen, bueno, es que te tienes que lavar bien las manos, ¿no? Como medida preventiva, que no tiene absolutamente ninguna condición sanitaria para hacerle frente a esto, que se preocupe por lo que estamos acá, lo que demuestra justamente el daño que están haciendo los medios de comunicación en esta materia. El contraste es justamente eso. Yo pienso que acá Florida demostró, a pesar de todos los ataques que se recibieron, a pesar de todas las críticas que hubo, que el camino correcto era la libertad y que el camino correcto sigue siendo la libertad, y que con todas las variantes y que con todos los repuntes que haya, independientemente de todo eso, se tiene que mantener esto, porque no vamos a cerrar la economía, no vamos a parar el mundo, no vamos a dejar de vivir nuestra vida, sencillamente porque hay algo que, repito, no lo estamos negando. Repito, yo tengo mis 2 dosis de vacuna y sin embargo eso no nos ha evitado que nosotros sigamos con lo que estamos haciendo en nuestro día a día.
María, tú eres abogada, obviamente conoces muy bien estos temas en Florida y estás también en Florida. Y en Florida ocurre pues algo particular porque tienen un gobernador que entiende muy bien de libertad, pero que además está dispuesto a dar la pelea y lo ha dicho y lo ha hecho muy claro y tiene problemas. O sea, cualquiera que se quiera enfrentar a esto va a tener, además de problemas de opinión pública atacándolo, también problemas de gente intentando decirle, ok, esto es ir contra la ley, ¿no? Y es un poco lo que los demócratas están diciendo ahora, es que si tú no obligas a la gente a vacunarse o si tú no haces este tipo de cosas, estás yendo contra la ley porque entonces no estás protegiendo la vida de los demás, porque estás invitando a desobedecer. ¿Tú cómo ves todo este tipo de medidas en cuestión, digamos, en clave de derecho, en clave de leyes, tanto las medidas de un lado impulsadas por los demócratas de impedirle a la gente hacer cosas como ir a un restaurante, pero también cómo ves la viabilidad de otras medidas para frenar ese avance de los demócratas? María, estás en mute. Perdón, aquí. En primer lugar, es importante entender cómo funciona el sistema legal en Estados Unidos y la República, ¿ok? El gobierno federal es el que ahora mismo tiene mayor interés por atacar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, precisamente porque el gobierno federal, la administración que tenemos ahora mismo con Joe Biden y Kamala Harris es de izquierda, el gobernador Ron DeSantis es conservador de derecha, como tú has dicho, es una persona que está defendiendo las libertades de todos los ciudadanos. Eso es muy importante. El gobierno federal tiene una capacidad muy limitada de establecer pasaportes de vacuna, de restricciones de viaje, a excepción de la cláusula del comercio, es decir, si todo está basado en un posible peligro o que conlleva el movimiento interestatal. Son los estados a los que le competen la regulación sanitaria y el control de todo tipo de enfermedades y, por supuesto, la gestión de este tipo de crisis de salud. Entonces, como yo lo veo es, y coincido con Esteban, nosotros llevamos desde mayo del año pasado disfrutando de muchísimas libertades, ha sido uno de los estados a donde más millones de personas, cientos de miles de personas se han mudado buscando libertad, empresarios arruinados, personas que quieren dejar de ser perseguidos simplemente porque no se quieren vacunar. También tenemos que recordar que es cierto que es legal forzar la vacunación obligatoria, es decir, hay precedentes, tanto en 1905 como en 1922, el Tribunal Supremo y un tribunal en Texas permitieron tanto que se prohibiera a los niños volver sin estar vacunados como que se forzara la vacunación obligatoria. La cuestión aquí es que la vacuna no es una vacuna normal y que además lo único que se ha hecho es un uso de emergencia. No es una vacuna que esté aprobada y entonces entramos en un dilema porque realmente y al final esto se trata de una cuestión política y por otra parte tenemos que estar conscientes de que todo el mundo sabe que esto no está aprobado. Entonces, en este momento nos encontramos. Yo sí lo que creo es que no se debería de perseguir a las personas y que me parece dantesco, me parece horrible lo que está pasando en Francia, lo que quieren establecer en Europa, que es, o en Nueva York, como habéis comentado, de pedirle a las personas si se han vacunado o no para disfrutar de su vida y de sus libertades. O sea, realmente increíble los límites que estamos llegando. Por eso yo creo que independientemente de lo que pase en los próximos meses, me parece perfecto que el estado de Florida dé la batalla legal y que defienda a los niños sobre el tema de imponer la mascarilla obligatoria, sobre todo cuando hemos visto a un expresidente como Barack Obama disfrutando en una fiesta de sus 60 cumpleaños sin mascarilla, ¿no? Y que dé la batalla contra las empresas privadas, porque un último punto es que el gobernador Ron DeSantis aprobó una orden ejecutiva en la que prohibía a los negocios privados exigir, es decir, mostrar la prueba de la vacunación. Va a dar mucho que hablar, pero yo soy una gran defensora y creyente en las libertades individuales y apelo a las personas también que conozcan sus derechos basado en dos cosas, que caben las excepciones, una por objeción de conciencia y otra porque una persona, como tú dijiste, Vanessa, tenga una enfermedad determinada. Claro que además hay un asunto acá que yo todavía no logro entender, por lo menos acá en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, estamos hablando de meses, cualquiera que quiera la vacuna la puede tener.
Eso quiere decir que si alguien no tiene la vacuna es porque no le ha dado la gana. La vacuna es para protegerte a ti. Si tú ya estás protegido, si ya estás vacunado, ¿qué te importa que la otra persona no se haya vacunado? Es decir, si tú de verdad crees en la vacuna y confías en la vacuna, pues vacúnate ya y no te debe importar lo que los otros hagan, ¿no? Es un asunto que yo todavía no entiendo, pero bueno. Respecto a esto de Obama, es muy interesante la hipocresía de los demócratas, ¿no? Luis, un poco pedirte que nos cuentes tu opinión sobre este tipo de cuestiones, porque tienes a la gente viviendo situaciones realmente difíciles. Bueno, hay gente que tiene que, por ejemplo, aguantar que sus hijos no vayan al colegio, o si van, tengan un tapabocas, un niño de 7 años con un tapabocas todo el día puesto. Hay gente que tuvo que parar sus tratamientos de enfermedades realmente graves porque simplemente cancelaron citas por el COVID. Digamos, todas estas cosas de gente que no puede hacer cosas y que ha visto su vida limitada, mientras de repente vemos a estos sofisticados, como los llamó esta periodista, en CNN haciendo estas fiestas enormes sin ningún problema y sin tapabocas, y todavía hay gente que los defiende, ¿no? ¿Cómo ves tú, Luis, esta hipocresía de los demócratas? No, sí, lo que estamos viendo ahorita es la hipocresía del año. Nosotros los sucios, como me refiero ya a nosotros los no sofisticados, no tenemos el privilegio o el estado social para violar nuestras propias leyes, como lo tiene el presidente Barack Obama, un demócrata, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, el cual ha sido un apoyante de las medidas más draconias que el país ha visto en nuestra historia, y el hecho de que el señor tiene la necesidad de tener una fiesta con sus mejores amigos, más de creo que 200 personas en esa fiesta, sin mascarillas, y no sé realmente si requirieron prueba de vacuna en ese evento, pero lo que ha pasado de repente ha sido un ejemplo perfecto de la hipocresía del Partido Demócrata. Y otro ejemplo perfecto de la hipocresía ha sido como el gobernador de Nueva York, que apenas renunció, a pesar de hace más de un año que se le acusó al señor de acoso sexual a las empleadas y a mujeres que el cual él ha tenido contacto. Y a pesar de esas acusaciones, tuvo el privilegio de tener un año de trabajo y apenas fue que renunció. Y ese es el ejemplo perfecto, hipocresía del año. El presidente Barack Obama, el presidente que trabajó con Joe Biden, y vemos ahorita cómo ignora sus propias medidas. Es una desgracia y es una vergüenza nacional. Esteban, ¿tú cómo ves lo de la clase sofisticada? Yo tengo varias preguntas. A ver, uno, para ser sofisticado tiene que ser demócrata. Sí. Lo otro es, si uno es sofisticado, no le da COVID, o sea, como eres sofisticado, no se te pasa el COVID y por eso puedes hacer fiestas si son fiestas de gente sofisticada. No entiendo bien. ¿Tú qué entendiste ahí con esto de la periodista en CNN? No, totalmente. Lo que pasa es que nosotros estamos en una clase, digamos, más baja, de seres inferiores, ¿no? Y entonces, como nosotros formamos parte de esta clase, el COVID a nosotros sí nos da, nosotros sí contagiamos además, independientemente de que estés vacunado o no. De hecho, parte de lo que está diciendo la CDC en estos momentos es que incluso la gente vacunada se recomienda que use mascarillas en sitios cerrados. Lo llamativo es eso, bueno, que ellos se la pasan hablando de lo importante que es seguir las guías y todas las direcciones que está dando la CDC, que ese es el organismo de tratamiento y de prevención de enfermedades acá de los Estados Unidos. Y bueno, ellos son incapaces de cumplir eso. Tengo entendido que eran 700 invitados, creo que no eran 200, sino 700. Sin embargo, yo coloqué algo también así en mis redes sociales y salió la gente a decirme, no sé dónde sacaron la fuente, pero asumiendo que sea verdad, que a ellos se les pidió que estuviesen todos vacunados, ¿no? Para eso. Sin embargo, repito, incluso cuando uno está vacunado, la CDC está pidiendo que haya mascarillas en espacios cerrados por lo menos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos sí tengan el privilegio de poder hacer grandes fiestas con 700 o 200 personas, incluso 200 ya es algo bastante alarmante, ¿no? Y que ellos no requieran mascarilla y que la gente lo justifique, pero entonces yo, que estoy vacunado, igual se me exige que yo utilice mascarillas en espacio porque, bueno, a pesar de estar vacunado, yo todavía puedo contagiarme y todavía puedo contagiar a los otros. Parte justamente de la hipocresía y del
de esa falsa bondad, por así decirlo, que se le ve a estos demócratas, que se la pasan justificando. Si ellos lo hacen, está bien. Si lo hace otro, está mal. Ese hubiese sido Donald Trump, o hubiese sido Ron DeSantis, o hubiese sido Vanessa Vallejo con 700 personas en un sitio, y te aseguro que los titulares hubiesen sido irresponsables. Ron DeSantis hace fiesta en plena pandemia. Asesino, Donald Trump hace una fiesta sin requerimiento de vacunas, o qué sé yo, hacen cualquier cantidad de cosas, sin uso de mascarilla, sin distanciamiento social. Acá lo que ellos no contaban es que, bueno, siempre hay alguien que le gusta mucho la farándula y grabó un video y lo montó en las redes sociales. Ellos pensaban que nadie se iba a enterar. Sin embargo, afortunadamente todavía tenemos estas herramientas y, bueno, lo que podemos es demostrar y seguir demostrando la hipocresía que ellos representan. Miren, si yo acá en Washington voy a un restaurante, que ya me ha pasado, voy con 7 amigos, nos obligan a separar las mesas, porque en una mesa no puede haber más de 6 personas. No por el restaurante, obviamente ellos se meten en problemas, porque es normal que uno un viernes vaya con un grupo de más de 6 amigos y le dices al mesero, oye, pero es que ¿cómo nos vamos a separar? Somos 7, solo una silla más. No podemos porque es orden del Estado, o sea, no se puede. Entonces te tienes que separar. Pero Obama que haga su fiesta con 200, 700 personas, con las personas que quieran, porque como ellos sí son sofisticados, a ellos no se les pasa el COVID. María, ¿qué piensas de la fiesta de Obama y los demócratas preocupadísimos por nosotros, los no sofisticados, pero ellos sí súper relajados, ¿no? Sí, y fíjate un tema importante. Yo creo que es verdad que Florida se ha convertido en un estado modelo junto con Texas en la gestión del coronavirus, a pesar de que ahora nos está afectando más el tema de la variante Delta. ¿Pero por qué nos está afectando más? Porque Florida es la puerta de entrada a los Estados Unidos y evidentemente aquí han venido millones de personas a vacunarse y hasta ahora que se está hablando de la imposición del pasaporte de vacunación. Y recordemos, y esto es muy importante recordárselo a las personas, estamos viviendo la peor crisis migratoria humanitaria casi de la historia. Y se ha detectado inclusive que desde marzo han entrado más de 7.000 inmigrantes por esa frontera, que se sepa que ya entraron y que dieron positivo. Desde enero se llega escuchando de que cientos de miles de inmigrantes han entrado aquí sin ningún tipo de control. Pero claro, el que piensa que las personas entran por Texas y se quedan en Texas no es cierto. La mayoría de las personas que entran por la frontera sur acaban llegando a Florida. ¿Por qué? Porque son cientos de miles de cubanos, de venezolanos que vienen a reunificarse con la familia. Y entonces, claro, si no tenemos ningún tipo de control, si hasta ahora, porque ya ha sido un escándalo que le ha estallado en la cara, no se ha podido mantener el título 42, que es decir, no se puede entrar por la frontera sur porque estamos viviendo una pandemia. Y volviendo a tu pregunta, la pandemia nos afecta a todas. Las restricciones, como dice Esteban, si el CDC nos dice que tenemos que llevar las mascarillas, los tenemos que llevar todos. Lo que tú no puedes hacer es tratar a los ciudadanos de primera, de segunda y inclusive en el tema de inmigración, imaginaros lo preocupante que está llegando esta administración a violar los derechos de los inmigrantes, que a los españoles nacidos en Cuba con pasaporte cubano, que vienen aquí con una autorización de viaje, cuando llegan a Miami le están diciendo que por el hecho de ser cubanos, nacidos en Cuba, que no los van a dejar venir con esa autorización de viaje. Entonces, esta administración está violando los derechos individuales, las libertades, los derechos de los inmigrantes, tratando a las personas dependiendo clases españoles por su ciudadanía de primera y segunda. Entonces, es muy lamentable lo que vivimos, Vanessa, y el señor Barack Obama no es ejemplo absolutamente de nada, pero la verdad es que y esto es muy importante que lo sepáis, la única razón por la que en aquel entonces alcalde de condado, Carlos Jiménez, dio marcha atrás a lo que tú estás contando, Vanessa, de no imponerle a los restaurantes de que solo podían comerse, es cuando un grupo de empresarios lo denunció, se reunió con ellos y dijo, ¿cómo tú vas a permitir manifestaciones de Black Lives Matter de miles de personas destrozando las ciudades y nuestro negocio? Y tú me vas a decir a mí que yo tengo que permitir solo familias de 5 y entonces dio marcha atrás, estaba en campaña y eliminó todas las condiciones. Entonces, recordarle a los ciudadanos de este país que nosotros tenemos el poder, que nosotros tenemos que ser activos y que nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso de repente, María, y lo que estamos viendo es que los ciudadanos tienen el derecho
a estar preocupados por los pasaportes de la vacuna, ya que pueden abrir una caja de Pandora que incluye entre ellos violaciones de privacidad, discriminación para servicios públicos, principalmente a la minoría, afroamericanos, latinos. Por ejemplo, en el Bronx vemos como solamente 49% de la población ha sido vacunada, pero en el Bronx tenemos un 48.38% de una población hispana. Entonces, de repente, lo que la ciudad de Nueva York está diciendo es, negocios privados, ustedes tienen el poder a discriminar y negarle servicios a los latinos y afroamericanos que vienen del Bronx a comer en Manhattan. Eso es literalmente lo que están haciendo. Claro, pero ni siquiera es negocios, ustedes tienen el poder de discriminar, no es yo les impongo a ustedes que discriminen a latinos y afroamericanos, porque eso que dice Luis es muy importante, es decir, si vamos a ver por grupos étnicos, los afroamericanos y luego los latinos son los menos vacunados. Entonces, el Partido Demócrata, que dice que es el partido de los afroamericanos, que es el que lucha por ellos, está impidiendo que los afroamericanos vayan a los restaurantes, vayan a los gimnasios, se diviertan, vayan a los teatros, y lo mismo con los latinos, ¿no? Eso es supremamente importante. Y bueno, otro asunto también muy importante es, y lo mencionaban ustedes ahora, es los mensajes contradictorios que mandan las autoridades y que mucha gente dice, bueno, pero parece más bien que quisieran que no nos vacunemos. O sea, cuando desde las autoridades de Estados Unidos te dicen a ti, mira, es que a pesar de tener la vacuna, tú te puedes contagiar, te puedes enfermar, igual vas a tener que seguir usando el tapabocas, igual vas a tener que seguir con tus niños en la casa, o si tus niños van al colegio van a tener que seguir usando el tapabocas a pesar de que todo el mundo en la casa ya esté vacunado. Yo me imagino esa gente que está indecisa y dice, bueno, pero si igual voy a tener que hacer lo mismo, me dicen que pasa lo mismo, entonces, ¿para qué me vacuno, no? Y luego tienes esta semana este escándalo de estos supuestos videos del gobierno para incentivar la vacunación. No sé si lo vieron, que contrataron a unos youtubers y los videos son, de verdad, dígame de verdad, si alguno de esos videos va a hacer que, no sé, la gente en Texas o en estos estados que no se quiere vacunar, se convenza de vacunarse. Esteban, ¿tú cómo ves como esos anuncios extraños del gobierno que a mí me parece que es como que si quisieran que la gente no se vacune, y estas iniciativas de supuestamente alentar a la gente que se vacune, por ejemplo, con estos youtubers? ¿Estás en mute? Sí, ya me lo estaba quitando. Bueno, primero, Vanessa, decir que sí, de contradicciones está lleno el mundo. Fíjate que el personaje que mencionaba María Herrera, Carlos Jiménez, es republicano. Él fue alcalde, lo que sería en Venezuela, por lo menos lo que llaman alcalde mayor, ¿no? Él fue alcalde del condado de Miami-Dade y trató de imponer esas políticas, ¿no? Siendo republicano, o sea que cero amor por la libertad, sencillamente él estaba haciendo ante presiones políticas y después se dio ante la presión ciudadana. Es una persona que tiene cero criterio, a diferencia del gobernador, cero criterio, cero liderazgo. Él lo que está ahí es para seguir el libreto que le mande, sea quien sea. En un caso los empresarios, en un caso los ciudadanos, en un caso los políticos de más arriba y de más altos cargos. En segundo lugar, otra contradicción. Fíjate cómo a ellos les parece a ellos por supuesto me refiero a los demócratas, muy importante el tema del pasaporte de vacunación para, digamos, realizar las actividades del día a día, las actividades cotidianas, ir a restaurantes, las actividades de recreación, incluso salir a caminar, ¿no? Que un policía, en vez de estar buscando criminales o en vez de estar luchando contra esos grupos extremistas como Black Lives Matter, ¿no? Entonces, bueno, tiene que estarle preguntando al ciudadano que no está haciendo nada si se vacunó o no. Eso está bien, pero pedir una identificación para ir a votar, eso sí es racista, para hablar un poco de las contradicciones, ¿no? Y bueno, cuando veo estos videos, que realmente los vi por encimita y me enteré fue justamente por María Herrera en un grupo en el que estamos, que coincidimos, yo justamente estoy viendo eso, pero es que suma lo que tú estás diciendo, que esa gente no se va a querer vacunar, la gente que en estos momentos está indecisa. Pero es que sumado a eso, cuando desde las autoridades sanitarias, no, el caso de la CDC, el caso de Fauci, que es, digamos, el epidemiólogo más reconocido, ¿no?, en los Estados Unidos, porque, bueno, tiene X, Y o Z logros en esa materia, que hablan para atrás y para adelante. Olvídate de los youtubers en este caso.
que eso es algo ya, digamos, a un nivel muy personal, porque quizás hay una persona a los que sí los pueda convencer. Lo dudo mucho, pero vamos a suponer, cuando hablamos de las autoridades sanitarias, Vanessa, que se supone que es la gente seria, se supone que es la gente que está siguiendo la ciencia, y te dicen un día, no, las mascarillas no evitan que el coronavirus se expanda. Después te dicen, las mascarillas sí evitan, así que es necesario. Después te dicen, si estás vacunado no las tienes que usar. Después te dicen, incluso si estás vacunado las tienes que usar. Bueno, te lo recomendamos. Bueno, no es obligatorio. Bueno, vacúnate. No, la vacuna te hace inmune, pero solamente un poquito, dependiendo de cuál sea la vacuna. O sea, es una cantidad de información que de una u otra manera está intoxicando a la gente, ¿no? Y que de una u otra manera es lo que está generando esta desconfianza en torno a este tema. Que yo digo, o sea, fíjate, y lo repito, yo tengo las 2 dosis, pero al mismo tiempo yo entiendo a la persona que no se las quiera poner. Yo, de hecho, era uno que no me las quería poner. Lo hice más que por mí, por la gente que está alrededor mío, ¿no? Porque yo soy una persona que las vacunas, incluso la de la gripe, a mí me da reacción. La de la gripe a mí me da fiebre. Eso es normal, yo no estoy criticando. La de la gripe es una vacuna que ya sí está comprobada y que ha pasado por todos los estudios. Pero yo dije, bueno, la del coronavirus, ¿cómo va a ser? Efectivamente, la del coronavirus a mí me dio reacción. Sin embargo, bueno, lo terminé haciendo. Pero una persona que no lo quiera hacer, especialmente a los niños, ¿no? Que estamos hablando de que en el caso de ellos es mucho más riesgoso la vacuna que el propio virus, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho más cuidado. Yo pienso que esto es un asunto, y lo repito, es un asunto sanitario, no es un asunto de seguridad nacional. Tú no puedes agarrar una pistola y empezar a disparar al virus porque no vas a lograr nada con eso. Entonces, como es un asunto sanitario, hay que tratarlo como tal. Esto queda de responsabilidad individual. Si usted tiene miedo, use triple mascarilla, como le dijo MSNBC, porque con triple mascarilla es imposible que usted se contagie y contagie a los demás. Vacúnese, 3 dosis si hace falta, porque ya aparentemente más de 2 dosis no son dañinas. Y bueno, tome las medidas necesarias, distanciamiento social, no salga al menos que sea realmente necesario, pero déjenos a los que queremos vivir una vida normal, vivirla. Repito, mi libertad no termina cuando tu miedo comienza. Exacto, Esteban, y es bien interesante de repente que cuando tú te muestras la hipocresía de gente como el Dr. Fauci, que un día dice una cosa y el día siguiente dice otra, te acusan de ser anticiencia, de ser un demagogo, como por ejemplo la campaña de Trump durante mi tiempo. Una persona de la prensa preguntó sobre que el presidente Trump una vez dijo que el Dr. Fauci una vez dijo que las mascarillas no funcionaban porque la gente se va a poner la mano en la cara y que se va a pasar el virus. Y que luego resultó ser absolutamente falso. Exacto. Y el origen del virus, esa es otra. Ahora sí puede que haya salido de un laboratorio, pero antes no. O sea, ese tipo de contradicción. So, de repente, cualquier persona que se oponga a ese tipo de comentarios, de repente lo ponen como un anticiencia. Y en defensa de mucha gente que apoya los pasaportes de la vacuna, argumentan que ya hay instituciones como universidades y escuelas que requieren como prueba de inmunización en contra del sarampión, papera, como de la rubeola y meningitis, que son infecciones causadas por virus. La diferencia entre esas vacunas y esa de ahora, como dijo María reciente, es que la vacuna del COVID ha sido probada por modo de emergencia y todavía no se ha hecho prueba de potenciales efectos negativos a largo plazo. So, de repente es tan interesante y es un problema que tenemos y también de repente en Nueva York, por ejemplo, Esteban, que tú dices que es un problema de salud pública. La ley de salud pública del Estado de Nueva York 2175 requiere que todos los estudiantes se muestren pruebas de vacuna en contra de la enfermedad que te acabo de mencionar, pero estas leyes tienen excepciones como excepciones médicas, cuestiones religiosas, en las cuales la persona puede decir, por mi religión, yo no me puedo vacunar en contra de ABCD, pero en un restaurante, de repente, y esas decisiones son aprobadas por alguna enfermera o alguna persona profesional en la universidad, pero ¿qué enfermera trabaja en un restaurante? O sea, cada negocio, cada club va a tener una enfermera afuera decidiendo quién sí y quién no tiene una excepción médica o una excepción religiosa. Va a tener un experto de religión en los clubes en Manhattan, en el cual puede decir, ¿sabes qué? Tu religión te prohíbe de la vacuna, dale, entra. Entonces, de repente, ¿cómo funciona esto? Yo creo que ellos ni saben cómo funciona eso. Sí, y respecto a esto de los medios y de la información que dan, por ejemplo, durante estas semanas con lo de la variante Delta, el asunto de ver en los medios, la gente vacunada también está muriendo por la variante Delta, la vacuna no te protege de la variante Delta, no sé qué. O sea, de verdad, los mismos medios que acusan a los que no se vacunan de ser anticiencia,
se la pasan diciendo que la variante Delta ahora otra vez nos va a matar a todos, que otra vez nos tenemos que encerrar, que las vacunas no sirven para nada con la variante Delta. O sea, de verdad pareciera que hubiera una intención de que la gente que no se ha vacunado no se vacune. Ahora, sobre lo de los youtubers, yo que ahorita Esteban decía como que pueden convencer a alguien, es que yo vuelvo al tema porque invito es que me parece muchas cosas sobre esos videos. Les voy a poner el link acá para los que no lo han visto en el chat, porque, a ver, es como uno de esos es un influencer que es gay y está como con un vestuario muy particular, como en falda, entrando a la Casa Blanca y, bueno, con unas uñas postizas súper largas, no sé qué, diciendo como todo gracioso, como que no, como que va a hacer, no sé, vida social a su trabajo y habla con la secretaria de prensa y le dice como a James Saki, como que qué vamos a hacer hoy, no sé qué, y es como, primero, el trabajo de la secretaria de prensa es hacer este tipo de videos, o sea, yo de verdad no me imagino qué hubiera pasado si la secretaria de prensa de Trump hubiera salido en un video así, o sea, eso es lo que hacen en la Casa Blanca, hacer este tipo de ridiculeces, pero luego, ¿esto en serio es para promover la vacunación? O sea, yo no me imagino a esta gente en Texas antivacuna, con las armas, con la Biblia, con el rifle, viendo el video de este chico diciendo, ay, sí, ahora sí me voy a vacunar, ya cambié de opinión. O sea, no tiene ningún sentido para mí. Entonces, yo como que no entiendo toda esta información contradictoria de los medios de comunicación. Ahora, esto de sigan la ciencia, es un poco también lo que hablábamos. Sigan la ciencia, pero ¿qué es la ciencia? La ciencia es Fauci, de verdad nos están diciendo... Claro. La ciencia son ellos solo, los demás no, a los médicos que tienen una opinión diferente. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, Vanessa, con el tema de por qué algunas vacunas sí forzaron a la población a vacunarse completamente y por qué, porque también está hablando de este virus que tiene restos animales y que se va a repetir y que además no saben realmente cómo controlarlos. Hay una diferencia, pero entonces cualquier médico que opine diferente lo censuran, lo callan, dicen que es una persona antivacuna y en verdad estamos viviendo una persecución, pero demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y una persecución que se ve mucho en países comunistas como en la China y en Cuba, en el cual si alguien se opone a la opinión del gobierno o de una autoridad, tu vida personal y profesional se ve dañada por el resto de tu vida. Eso es cosa que pasa en naciones comunistas. ¿So? Claro, con esto de la fuga de laboratorio, lo que pasó fue que tildaban de loco a cualquiera que dijera eso, ¿no? Y los medios de comunicación empecinados con tildar de loco y casi que de asesino y racista y lo que quieras a cualquiera que dijera eso para luego tener que reconocer que de verdad sí era una posibilidad y una cuestión que siempre dentro de los científicos y dentro de la gente seria de la ciencia, esto siempre fue una posibilidad. Es decir, los organismos de inteligencia y de ciencia siempre tuvieron esto como una posibilidad, la fuga de laboratorio, pero en los medios de comunicación y para el gobierno Biden, que además cerró la investigación que iba en esa línea, no era simplemente una locura, ¿no? Y luego lo de las redes sociales, ¿no? Todo esto del gobierno reconociendo que trabaja de la mano con Facebook y con Twitter para eliminar aquellos comentarios que no estén de acuerdo con lo que ellos llaman ciencia, ¿no? Entonces, Facebook y Twitter, a ver, tú me estás diciendo que Facebook y Twitter, los mismos que dicen que, por ejemplo, un hombre puede quedar en embarazo, me van a decir a mí que es ciencia y van a borrar comentarios y te van a enseñar sobre ciencia. Vanessa, es más grave. Ellos no están hablando de ciencia ni siquiera, nada más allí. Ellos hablaron de desinformación. Desinformación es mucho más amplio. Yo colocaba en mis redes sociales cuando salió eso. Bueno, entonces la gente que dice que el sueldo mínimo, que aumentar el sueldo mínimo para desviarnos un poco, va a mejorar el estándar de vida, les tienen que censurar la cuenta, porque eso es desinformación. Eso está comprobado que no funciona. ¿Ves? Entonces la gente que, por ejemplo, diga que lo que hay en Venezuela no es verdadero socialismo, les tienen que cerrar la cuenta, porque eso es desinformación. Porque cuando tú analizas las políticas que se aplicaron, efectivamente apuntan a que es socialismo. Cuando la gente diga cualquier, por ejemplo, para hablar de otros temas, a ver, que la vida no empieza desde la concepción, entonces eso es desinformación. También les tienen que cerrar la cuenta, pero por supuesto que sabemos que no lo van a utilizar como una herramienta para eso, sino para lo que ellos consideran desinformación, algo que no se adapte a la narrativa que ellos quieren
impulsar, sea en el tema que sea. Ellos están hablando de desinformación, eso puede ir ahorita con el tema de la pandemia, pero más adelante, bueno, lo pueden utilizar para la economía, para ideología, para aborto, para drogas, para cualquier tema que se les ocurra. Y ojo, ya que hemos hablado bastante en contra de todo esto, yo pienso que tenemos que repetir, ninguno creo que de los que está acá es antivacuna, ¿no? Sencillamente estamos exponiendo justamente las injusticias que están detrás de políticas como el pasaporte de vacunación y las presiones, o mejor dicho, los beneficios políticos que han querido tratar de conseguir los gobiernos con este tema, porque bastante poder que han logrado acumular y bastante que se han dado cuenta que pueden manipular a la población, y en gran parte por los medios. Hicieron unos estudios, y acá en Estados Unidos creo que es el país en donde se le ha dado cobertura con mayor negatividad con respecto a este tema, incluso porque en Europa, ¿no? Creo que el 97% de la información es negativa. Es decir, jamás te hablan de cuánta gente se ha vacunado, jamás te hablan de cuando los casos iban bajando, no le hacen énfasis a ese tipo de cosas. Y bueno, ya se sabe por qué, porque han salido incluso videos filtrados de gente como el director de CNN con aquello de no, ese número hay que hacerlo más grande, ¿no? De ese número que tenían de los muertos y de los contagiados en los Estados Unidos. Entonces, acá lo que estamos viendo es gente utilizando una realidad para beneficio personal, para agendas particulares. Sí, también de repente interesante como CNN tenía la cuenta de cuánta gente estaba muriendo del corona, y el momento que Biden fue anunciado presidente, ya lo quitaron, ya se solucionó el problema del COVID. Y también aparte de eso, no sé si se acuerdan, durante la presidencia del presidente Trump, durante el proceso de la vacuna, cuando el presidente decía la vacuna viene pronto y tenemos una solución al COVID, hubo una era en la cual una semana entera muchos medios de comunicación como New York Times, The Washington Post, Time Magazine, publicaban artículos sobre cómo el expresidente Gerald Ford, cuando hizo una vacuna en contra del swine flu, cómo murieron varias personas porque ese proceso de la vacuna fue como hecho por parte de emergencia, y el hecho de que la vacuna no fue probada, murieron varias personas. Mi argumento es, de repente, si hay personas afuera que no se quieren vacunar, que están en contra del pasaporte del COVID o de la vacuna, ¿quiénes son los culpables a esa persona que se quieren vacunar? Y mi respuesta es un medio de comunicación, los cuales han insertado miedo a la comunidad de Estados Unidos en contra de la vacuna, la cual fue aprobada y pasada durante la campaña del presidente Trump. De repente... los medios de comunicación y los mismos demócratas, que ahí están las declaraciones de Joe Biden y de Kamala diciendo que no sabía si se iban a vacunar. Un tema importante que no me he sacado es que se ha aprobado el tema de la vacunación obligatoria para los militares, que eso tampoco había pasado nunca antes en los Estados Unidos. Los militares, aprovechando de que ellos cumplen las órdenes, que son un cuerpo que va a cumplir lo que le ordene, y claro, y como el gobierno federal es lo único que puede controlar a los militares, las entradas y salidas por avión, parece ser que la frontera sur no aplica, y las reservas indígenas, pues ahí la voy a poner obligatoria. Es bastante preocupante lo que vivimos, y un comentario en lo que habéis hablado del tema de este influencer, a mí me da vergüenza, es bochornoso, o sea, como vosotros decís, pero en eso está gastando el dinero de los Estados Unidos, nuestro dinero, en que una persona se ponga uñas postizas y se ponga con los pies delante de una mesa oficial. O sea, de verdad que esta administración yo creo que va a ser la peor administración de la historia de los Estados Unidos. Pésima gestión de la inmigración, pésima gestión del coronavirus, un presidente que además no sabe ni lo que habla. Lamentable las imágenes de tocamientos y acercamientos a niños antes de la campaña, lo vamos a ver, es una persona que no está coordinada, esta señora, o sea, de verdad que no es por nada, uno intenta ser justo, pero de verdad que lo que estamos viendo, ahora viene el proyecto de ley de infraestructura que es una vergüenza, o sea, ahí mismo quieren meter la amnistía de inmigración a través de un proyecto de reconciliación de infraestructura, o sea, lo que estamos viviendo es muy grave. Y esta persona, pues, o en el 2022 retomamos muchos de los votos y empezamos a ganar sobre todo el voto hispano, como decía, porque el tema del voto hispano, o sea, olvídate de que ellos van a contar con esto sobre seguro, porque se están equivocando mucho con Estados Unidos. Sí, como dices, es una vergüenza la Casa Blanca, la casa de la gente americana, como incluyen un influencer a hacer tremenda vergüenza.
y yo de repente quería decir que fue él que me hizo que me vacunara. Yo vi ese video y dije, ¿sabes qué? Me tengo que vacunar hoy mismo. Y fui al CVS y me vacuné por ese video que vi. Pero de repente mucha gente acusó al presidente Trump y a presidentes republicanos de cómo le faltan el respeto a la Casa Blanca, porque como tienen gente como Bill Clinton, que ya saben lo que hizo en la Casa Blanca, y gente como ahora, como la administración de Biden con Jen Psaki, cómo hacen una vergüenza de la casa más prestigiosa del país, de la cabecilla del gobierno americano. Claro, Señor, sí, a todos los que nos están viendo ya vamos terminando, pero quiero que por favor en los comentarios les he dejado el link de una encuesta que hemos puesto en Twitter sobre los pasaportes de vacunas. Queremos saber qué piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, que esto para mí de verdad que es un tema sorprendente, porque yo creo que hay gente que en general puede estar muy de acuerdo conmigo en lo que yo digo, pero en este tema yo creo que muchos, por el miedo que tienen, están obsesionados con que se debe controlar a cada persona y casi que debe haber un policía en cada esquina pidiendo pasaportes de vacunas. Y a mí me parece, la verdad es que me da tristeza, y no lo digo en tono, digamos, peyorativo, de verdad me da tristeza que la gente quiera entregar su libertad y entregar su vida así a los políticos por un virus que la verdad es que si uno se va a los números, si usted no tiene una enfermedad grave o si no es muy anciano, es un virus que es prácticamente improbable que lo mate. Que hay casos, claro, hay casos de todo. Hay gente que se muere porque salió a caminar y se resbaló con una cáscara de un banano. Que hay gente que está vacunada y se muere con la variante Delta. Claro que pasa, pero lo que muestran los datos es que es muy improbable que mueras por ese virus si no tienes una enfermedad, si no eres anciano, y menos si estás vacunado. Entonces, si usted ya está vacunado, relájese, tranquilícese, por favor, no esté exigiendo que la policía esté en cada esquina pidiendo, tratando a los no vacunados como delincuentes. Me decía alguien ahora en Twitter, es que usted lo único que le falta es defender que la gente ande por la calle con anthrax. El COVID no es como el anthrax, tranquilícense un poco, porque yo entiendo los medios de comunicación. Ustedes recuerdan al inicio del COVID cómo era que veía uno 24/7, cada persona que se contagió, cada persona que murió, las historias, cuando pasaban todo esto en Nueva York, que no había dónde poner los cadáveres, que no sé qué. O sea, los medios de comunicación hicieron un trauma muy grande en la gente. Me contaba hace poco un amigo mío que es psicólogo acá en Estados Unidos, que él estaba atendiendo casos de niños, escuchen esto, niños que llegaban con las manitos peladas, porque como les dijeron que había que lavarse las manos cada que tocas cualquier cosa, cada 15 minutos, y además te las tienes que restregar cada 15 minutos, los niños obsesionados con eso que les dijeron, se lavan la mano todo el día y tienen las manos peladas por un trauma psicológico. Y yo creo que eso es un poco lo que le está pasando a la gente. A ver, no es decir el COVID no existe, por lo menos no es mi opinión, no es decir el COVID no existe, no es decir las vacunas no existen, pero pongamos todo en su justa causa, veamos los números y no pidamos que nos arrebaten la libertad de hacer lo que queramos, pero lo que queramos, cosas tan sencillas como ir a un bar, como ir a un restaurante, como ir a un cine, como poder trabajar, porque ojo, en Estados Unidos, afortunadamente, digamos, eso ya se solucionó y la mayoría de la gente pues recuperó sus trabajos, pero en Latinoamérica hay mucha gente que está muriendo de hambre porque no tiene trabajo. Entonces estamos hablando de, por este virus que no es el anthrax, dejar a la gente sin comida y sin trabajo, ¿no? No sé, sus opiniones un poco para esta gente que está tan atemorizada con esto y que está, ¿qué le dirían ustedes, digamos, a esta gente que defiende los pasaportes de vacunas y esto? Bueno, yo primero, y yo sí creo que la vacuna, y creo que las cifras también lo demuestran, creo que sí parecieran estar haciendo su trabajo, ¿no? Justamente este tipo de cosas hay que aclararlo porque la gente parece que no logra dividir una cosa de otra. Ah, no, tú estás en contra de la vacunación forzada. Yo estoy en contra de la vacunación forzada, como estoy en contra de los pasaportes de vacunación y como estoy en contra de que el gobierno te diga a ti qué ingerir o qué hacer con tu cuerpo. Allí sí, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Pienso que ese eslogan, en este caso, como si es mi cuerpo, como no se trata de alguien más, sí sirve bastante. Yo le digo a la gente, bueno, que tomen de acuerdo a cómo usted se siente y de acuerdo a qué tipo de población usted pertenece. Por ejemplo, si usted es muy anciano, si usted tiene alguna condición,
tome las medidas correspondientes. Yo conozco un caso, por ejemplo, de alguien que, mira, el señor tiene cáncer en estos momentos. El señor tuvo hace unos cuantos años una operación de corazón. El señor es de tercera edad, ¿no? Y bueno, él estaba vacunado obviamente por ser población de riesgo. Cuando la vacuna recién salió, él se vacunó. Y aparentemente, según le dijeron los médicos, a él le dio COVID y le dio asintomático. Creo yo que él sin la vacuna hubiese estado ya pasado al otro lado. Es decir, de una u otra manera, tanto las cifras como este testimonio, que es uno solo, creo que sí le dan el apoyo necesario, pero no por eso vamos a andar promoviendo quitarle la libertad a las otras personas de decir, mucho menos en los niños, que no sabemos qué reacción realmente le puede dar esto a los niños. Yo sí le pido a la gente que se quiera vacunar, bueno, que lo haga, y yo lo recomiendo, bueno, si realmente esto nos va a ayudar a prevenir e incluso a salvar la vida, hágalo, pero no trate de que porque usted tenga temor obligar a otros a que no vivan su vida. A mí no me interesa si María o si Vanessa o si Luis se pusieron la vacuna, yo ya la tengo. Y si los encuentro, créanme que yo no los voy a tratar con un rechazo o con distanciamiento social o tocándolos con asco, para nada, para nada. Acá lo que hay es que justamente quitar ese miedo, quítese un poco la venda, deje de ver tanto los medios que, bueno, lo llaman, habla mal de usted si no se vacuna, pero al mismo tiempo le dicen que la vacuna no funciona. Ellos son los verdaderos antivacunas, los medios de comunicación, que lo que están promoviendo es eso. Entonces, un poquito de cordura, y si tú realmente crees que la vacuna funciona, vacúnese y salga y viva su vida. Así de simple. Luis, María, sus comentarios. Sí, yo estoy en acuerdo. Lo que se necesita es una colaboración entre el gobierno y la comunidad que está indecisa en contra de la vacuna. No medidas draconianas las cuales obligan a la ciudadanía a recibir la vacuna. Como dijeron temprano, si la vacuna es tan eficiente, ¿por qué no utilizar simplemente el hecho de que la vacuna es eficaz y promover ese mensaje para que la gente salga y se vacune? No simplemente forzar a gobiernos a discriminar en contra de los latinos y afroamericanos, los cuales son la popularidad que menos recibe la vacuna. Simplemente arreglen su mensaje, vayan a la comunidad y promuevan qué tan eficaz sea la vacuna. Sí, María, tu mensaje sobre esto. Yo creo que es importante que entendamos que si se va a pedir un pasaporte vacuna, tiene que haber opciones alternativas, es decir, un certificado médico que se ha recuperado o una exención, y por otra parte, pues incluso con una PCR, una prueba de que no tiene coronavirus, en principio debería de servir. Por otra parte, sí, ¿verdad? Por otra parte, si se va a pedir un pasaporte para venir a Estados Unidos por avión, pero vamos a dejar entrar todos los meses, como ha pasado en el último mes, a 200.000 personas por la frontera sur, sin ningún tipo de control, nos están tomando el pelo, ¿ok? Y por otra parte, por último, coincido con Esteban, que si es verdad que se ha demostrado que las vacunas te protegen solo en un 30 o en un 60% contra la variante Delta, que es la causante de las hospitalizaciones y de las muertes, y encima es una vacuna que no está aprobada, sino que es de uso de emergencia, ¿cómo tú vas a obligar a nadie a vacunarse si tú sabes que no te va a proteger de la muerte ni siquiera vacunado con una nueva variante en las que puedan venir? Lo que tienen que dedicarse es a gastar dinero en investigar, en hacer como Israel medicamentos, no solo vacunas que previenan y recuperen a las personas, y dejar de gastar ya el dinero de contribuyentes en estupideces como el influencer que desde luego no nos representa ni a los hispanos, ni a los negros, ni a las personas con un poquito de decencia y de vergüenza. Sí, bueno, les cuento que en este momento tenemos 400 votos, 70. La pregunta es la siguiente: ¿estás de acuerdo con la implementación de un pasaporte de vacunación? 72.3% dice no, 27.7% dice que sí. Bueno, yo creo que vamos cerrando con esto. Muchísimas gracias por las intervenciones. Yo solo quisiera recordar, porque sé que tenemos, a mí en realidad Estados Unidos, claro, me preocupa, pero no me preocupa en la misma medida que me preocupa la gente de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la gente tiene valores e ideas muy claras. Es decir, acá cuando se empezó a imponer la mascarilla, veíamos las marchas de la gente diciendo, es mi libertad, es mi derecho a salir sin mascarilla. En Latinoamérica parece que la gente ni siquiera cuestiona ese tipo de cosas y es como, bueno, si me lo manda el gobierno, pues lo hago, ¿no?
Acá, como decía, bueno, la gente gracias a la prosperidad del capitalismo tiene sus trabajos, quien no trabaja es porque no quiera, pero en Latinoamérica es muy grave que estén exigiendo pasaportes y vacunas para que la gente pueda trabajar cuando la gente en Latinoamérica se muere de hambre. No es realista, no es solidario, no es de buenas personas, no es de gente empática pedir una vacuna para que la gente pueda trabajar o pueda vivir, porque es que estamos hablando de gente que de verdad no tiene para comer, ¿no? Entonces, que la gente reflexione un poco sobre eso y espero pues que estas opiniones de nuestros invitados les hayan servido para algo. Muchas gracias a María, a Luis y a Esteban. Y muchas gracias a todos los que nos vieron hoy. La encuesta sigue abierta en Twitter hasta mañana y nos vemos el próximo martes en el American Life. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias de nuevo a todos. Bye. Gracias, chicas.